Hola mis hermanos, buenos días. Estamos a 1 de enero del 2019. Feliz año a todos. Les deseo que este año nuevo venga cargado con muchísimo éxito, muchísimo trabajo, buena salud y muchísimas bendiciones de nuestro Padre Dios y nuestra Mamita María, que nos siga cuidando y protegiendo todos los días de nuestra vida, en donde quiera que andemos y en donde quiera que anden nuestros hijos. Pues quiero agradecerles a todos los que siguen mi canal y que se siguen sumando a orar por las benditas almas, que yo sé que necesitan de mucha oración. Gracias a todos ustedes, los que se interesan por orar por ellas, muchísimas gracias. Yo también oro por ellas, ruego por su familia, por quienes ustedes me han pedido orar. Yo lo sigo haciendo en mis rosarios y lo hago con muchísimo gusto. No, no me molesto, no me quita tiempo, al contrario, me encanta hacerlo, es algo que me gusta y lo disfruto y todas las personas que ustedes me dan su nombre, los agrego y los menciono. Las personas que están en mis rosarios son testigos de que les digo la verdad y pues voy a seguir haciéndolo, seguiré orando por ellos y por ustedes mamitas que quieren ser madres, también por ustedes están en mis oraciones para que la Virgen de la Dulce Espera, la Virgen de la Leche y el Arcángel Gabriel les haga ese milagro, intercedan ante Dios para que puedan sembrar en su vientre la semillita del amor, un hijo. Lo deseo con todo mi corazón. Feliz año a todos ustedes y feliz año a las mamás que sufren por sus hijos que se han hecho adictos a la droga. También por ellos vamos a orar bastante para que se alejen de esa sustancia que solamente daña nuestro cuerpo. Somos el templo de Cristo, nuestro cuerpo es el templo de Cristo. Cuidémoslo, cuidemos que no se dañe. Vamos a orar por esos niños, por esos jóvenes, para que no sigan consumiendo drogas, porque eso nos afecta al paso del tiempo. Pues yo quiero narrarles a ustedes este día y contarles un poquitito de mi testimonio. Tengo varios testimonios, pero hay uno muy importante y este testimonio es el motivo por el cual yo rezo el Santo Rosario. Me he enfocado más en cuanto a los difuntos. Me gusta rezar el rosario, sea la Virgen o sea para los difuntos, pero creo que me buscan más para rezar a los difuntos y pues a mí me gusta hacerlo. Hace unos años yo estaba casada, tengo 3 hijos, 2 niñas, un niño, ya grandecitos, pero en mi vida sucedió un accidente que de verdad me sacudió fuertemente porque yo en ese entonces ni siquiera iba a la iglesia, no sabía rezar. Tengo una hermana que es catequista desde hace más de, no sé, 18, 20 años aproximadamente. Es catequista, sirve en la iglesia cercana a su casa, eh, es muy querida por sus alumnos, por los sacerdotes, por su comunidad. Es una mujer muy entregada a Dios, una mujer muy servicial que le gusta ayudar a todo mundo. Incluso tiene ahijados, como no se imaginan, los mismos alumnos de la doctrina son sus ahijados
Y y pues qué bendición, ¿no? Yo recuerdo que mi hermana siempre me decía, vamos a la iglesia, acompáñame. Yo le decía, no, es que estoy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, no puedo, pero otro día te acompaño. Y yo les aseguro, así como se los estoy diciendo, cuando yo iba con mi hermana o que yo asistiera a misa, me estaba durmiendo. Yo sé que se escucha mal eso, pero realmente a la mayoría que desconocemos las cosas de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, nos pasa eso. Nos gana el sueño, nos gana la pereza. Hay otras cosas, según para nosotros, más importantes que asistir a la Santa Misa, que asistir a visitar a nuestro Señor que se hace presente en la Eucaristía. Yo era una persona que no sabía rezar. Yo era una persona que no asistía a misa, una persona que nunca hablaba de Dios en mi casa, una persona que no hacía nada malo, pero estaba alejada de Dios. Mi matrimonio estaba en la cuerda floja. Tuve un esposo pues que no era feliz a mi lado y decidió marcharse. ¿Por qué causa? Pues prefiero no decirlo porque realmente no lo sé. Simplemente no era feliz a mi lado. En mi vida en ese entonces, mi hija más pequeña, un 20 de marzo, tuvo un accidente que nunca voy a olvidar y que no le deseo a nadie. Yo recuerdo que esa ocasión mi esposo llegó temprano a la casa y me dijo, ¿sabes qué? Hoy no es un buen día. Quisiera que nos acostáramos temprano porque me ha dolido muchísimo la cabeza. Y yo ese día le contesté y le dije, fíjate que yo ando intranquila. Yo también me he sentido incómoda, no sé qué me pasa, también como que me duele la cabeza. Y entonces él me dijo, pues vamos a cenar temprano y nos vamos a acostar. Entonces él se quedó a cuidar la niña más chiquita. Mi niña tenía 1 año, 3 meses. Yo me fui a la cocina, preparaba la cena, mientras él se quedaba con la niña y mis otros 2 niños veían caricaturas. De repente, en lo que yo hacía la cena, tocan a mi puerta y yo salgo a recibir a la persona que llamaba. Era una vecina. La vecina me pregunta si no había visto a una persona. Obviamente buscaba a su hija, una vecina, una señora que también era mi vecina. Pero yo le dije, no, pues la verdad yo no la he visto, yo he estado en mi casa y no he salido, no la he visto. Ah, bueno, se despide la vecina y con la misma cierro la puerta. Regreso a la cocina. Mi esposo me comenta y me dice, ¿y la niña? Le dije, no sé, estaba contigo. Dijo, sí, pero cuando abriste la puerta, la niña se salió. Pensé que la habías visto. Le dije, no, no la vi salir. Yo atendía a la vecina, pero no vi a la niña. Entonces él se sale a buscarla, dice, a lo mejor se fue atrás de la vecina. Yo vivo al final del terreno de mi casa, bueno, al final vivo al fondo y hay que caminar un pasillo hasta la entrada. Dijo, posiblemente la niña se salió a la calle, siguiendo a la vecina. Entonces, ah, él se sale a buscar a la niña y yo sigo en la cocina. Y de repente entra y me dice, oye, la niña no está. Le digo, métete al cuarto, posiblemente está con los niños viendo la tele.
Él se mete al cuarto y escucho cuando le pregunta a los niños que si no habían visto a su hermanita y los niños le contestan que no. Él se vuelve a salir y yo sigo en la cocina. De repente escucho a mi esposo gritar de una manera tan amarga, de una manera que esos gritos nunca los voy a olvidar, porque esos gritos eran de dolor, de desesperación. Yo me olvidé de todo, me olvidé de la cocina, salí corriendo, miré a mi esposo que corría por todo el patio con la niña en brazos. La niña parecía una muñeca de trapo, con su cabecita colgando, sus manitas colgando, aguadita. Entonces yo grité y le dije qué pasó, qué le pasó a mi hija, y él me dice, mi hija está muerta, mi hija se ahogó. Y yo levanto la cabecita de mi hija y lo que vi era unos ojitos morados, morados, como si le hubieran pintado así con toques morados, sus uñas moradas, estaba aguadita, mi niña para mí estaba muerta. Yo empecé a gritar desesperada y yo le pedía a mi esposo que me entregara a mi hija, dámela, dame a la niña, y él decía que no. Corría por el patio con ella en brazos desesperado y yo le decía dámela y él me decía que no. Mi mamá vive cerca de mi casa. Al escuchar los gritos, corrió también gritando que qué había pasado. Ella, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, trata de arrancarle la niña y él no dejaba que se la quitaran. Pero mi mamá forcejea con él porque él estaba como ido y logra quitársela y corre mi mamá hacia la calle, hacia la camioneta. Y a él le dice, vente, tráete las llaves de la camioneta y vámonos al hospital. Él sale corriendo con las llaves, pero nunca pudo abrir la puerta de la camioneta porque nunca pudo meter la llave. Con el mismo nerviosismo, estaba cegado, estaba, no sé, estaba perdido, no sabía ni lo que estaba haciendo. Yo no me di cuenta de lo que sucedía a mi alrededor. Ahora la gente me comenta que la calle estaba llena de gente. Yo no recuerdo haber visto a nadie, yo no me acuerdo de nada. Yo solo recuerdo que salimos con mi hija tratando de llevarla a un médico, a un hospital. Nunca pudieron abrir la camioneta, pero en ese momento un taxi se detuvo. Yo recuerdo que en mi calle no pasaban carros, no pasaban taxis, no pasaba nadie, porque la calle estaba muy fea y, y era imposible, o sea, casi no pasaban automóviles. Pero ese día, por suerte, de la nada, apareció un taxi. Se bajó una pareja y el joven que acompañaba a la chica nos dice, súbanse, aquí nos quedamos nosotros, váyanse al hospital, súbanse. Nos subimos al taxi, el taxi nos llevó a la delegación de Cruz Roja más cercana a mi casa, pero en cuanto el médico de guardia vio a mi hija, lo primero que nos dijo fue, no se puede quedar aquí, no tenemos el equipo necesario para auxiliar a la niña viene en situación muy grave, no podemos hacer nada, solo podemos trasladarla a un hospital. Subieron a mi hija a una ambulancia y su papá se fue con ella. Yo me acuerdo que no llevaba dinero, iba con mi mamá y mi desesperación era que yo quería estar cerca de mi hija. Entonces vimos una camioneta estacionada, adentro había una pareja y yo me acuerdo que les toqué el vidrio y le supliqué, le rogué al muchacho que estaba ahí de chofer,
Le dije que no fuera malito que nos llevara al hospital en donde habían llevado a mi hija que había sufrido un accidente. El joven nos dijo que nos subiéramos, que él nos llevaba. La verdad es muy triste ese tipo de situaciones. Quizá muchas madres han perdido un hijo, muchas madres posiblemente en esa situación, que su bebé se haya ahogado en una cubeta, porque fue el accidente que mi hija tuvo. Mi hija se sumergió a una cubeta de agua sucia con cloro y ahí estuvo, no sé si fueron segundos, no sé cuántos fueron. Cuando su papá la encontró, mi hija se estaba convulsionando dentro de la cubeta, pero aquí lo curioso fue que a pesar de que yo no iba a la iglesia, a pesar de que yo no era muy creyente a orar, tenía una Virgen de Guadalupe, tenía un cuadro de la Virgen de Guadalupe, no sé de quién sería, no sé si nos los regalaron, no sé si sería de mi madre, no sé, la verdad no lo sé, pero yo tenía un cuadro de la Virgen de Guadalupe en mi casa y precisamente ese cuadro estaba recargado en la pared, en la misma pared donde abajo en el piso estaba la cubeta con el agua sucia y el cloro en la que mi hija se fue de cabecita. Por, por milagro, yo sé que es un milagro, cuando mi niña se fue a la cubeta, el cuadro de la Virgen se rompió el marco y lo que es la imagen se cayó y cayó inclinada en la cubeta mientras mi hija se convulsionaba en ella. Eso para mí es muy importante testimonio porque años de estar colgado en esa pared, porque precisamente en ese momento que mi hija se va de cabeza a una cubeta, se rompe el marco, un marco ya viejito, se rompió y la imagen se cayó, quedando recargada en la cubeta mientras mi niña se estaba convulsionando. Llegamos al hospital. En el hospital recibieron a mi hija, a la cual pues la vieron de pronóstico grave. Los médicos dijeron que lo más que mi hija podía vivir eran 2 horas. Para ellos, la niña no iba a sobrevivir. Eso, cuando una madre escucha esa palabra, sentimos que el mundo se nos acaba, sentimos que el corazón se nos desgarra, porque estamos a un paso de perder a nuestro bebé. Yo recuerdo que lloraba y lloraba y quería sacar fuerzas, no sé de dónde. Yo quería que la gente que se acercara a mí tuviera el don de poder sanar a mi hija, de poderla salvar. Yo quería que en ese momento llegara el mejor médico del mundo y pudiera salvar a mi hija. Pero es una impotencia total porque sientes que tu hija se te va de las manos. Y yo quería que todo el mundo me ayudara, pero nunca pensé en invocar al único que podía hacerlo, a Dios nuestro Señor. Pero no era porque no quisiera, sino porque era ignorante. Era una persona ignorante porque no me acercaba a la iglesia, porque nunca escuché a mi hermana que siempre me decía, vamos a la iglesia, acércate a Dios, ayúdame a rezar, yo rezo a los difuntos, acércate a mí. Yo le dije siempre, yo no sé rezar el rosario, ¿qué quieres que yo haga si yo no sé hacerlo? Ella me decía, yo te enseño, acércate a rezar el rosario, ayúdame. Varias veces ella me decía,
tengo un rosario, voy a rezar un novenario a a un difuntito y hay veces en que no puedo asistir y no quiero quedar mal ni un solo día del novenario. Tienes que aprender para que tú me ayudes. Y yo le decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no pides ayuda a otra persona si yo no sé rezar? Pero yo quiero muchísimo a mi hermana, es una mujer muy entregada a Dios y la admiraba siempre y la admiro y la voy a admirar toda mi vida. Y ella me empezó a enseñar a rezar el rosario. Y como a mí todo me gusta anotar, yo recuerdo que como ella me iba enseñando, yo iba escribiendo, escribía paso a paso cómo rezar el Santo Rosario. Y agarraba mis hojitas y empezaba a rezar. Y rezaba acompañada con mi hermana. Yo le hacía segunda, ella empezaba y yo le hacía segunda. Y si no, ella quedito me decía, di Padre Nuestro, di Dios te salve. Y yo repetía lo que mi hermana me decía. En una ocasión, mi hermana no pudo asistir a un rosario del novenario que ella rezaba y me dejó sola. Y yo tenía el compromiso porque estaba lleno de gente y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi hermana no vino, me dejó sola, ¿cómo voy a rezar yo sola? Un novenario, un rosario. Pero llevaba mis hojas, mis apuntes y me fui guiando. Posiblemente me equivocaba, posiblemente no, no lo sé. Pero terminé de rezar un rosario. Y así como ese día hubo muchos más que mi hermana no pudo asistir y yo me quedaba con el compromiso. Créanme que conforme ustedes rezan y rezan el rosario, le van agarrando mucho amor. Sienten el cambio, sienten la necesidad de seguir rezando el rosario. Se siente bien bonito, se siente maravilloso cuando uno está platicando con la Virgen, así le llamo yo. Mucha gente me dice, me gusta cuando rezas el rosario porque no corres, no hablas recio, no hablas rápido. Estás platicando con la Virgen, efectivamente. Platico con ella cuando rezo el rosario. No le rezo rápido, yo la miro a los ojos y la saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Yo platico con ella, reza el rosario con amor, con sentimiento, con humildad, con alegría, con amor. Yo estoy en deuda con ella, con mi Virgen Bella, porque sé que ella cuidó a mi hija mientras estaba sumergida en una cubeta. Mi hija pudo haber muerto, pero sé que fue por su cuidado, porque ella nunca la abandonó, y yo estoy agradecida con ella. Cuando mi hija estuvo en el hospital, le dieron los primeros auxilios, pero sale un médico y nos dice, la niña está muy grave, no hay esperanzas, somos sinceros, no hay esperanzas. Necesita la niña un ventilador artificial, está en paro respiratorio. Pero no podían proceder porque no teníamos el depósito, no llevábamos dinero. Y yo le dije, doctor, le firmamos un papel, proceda a hacer algo por mi hija, la vida se le va. Y nos dijo que él pues, quisiera hacerlo, pero son las reglas del hospital. Primero el depósito y después el ventilador. Un muchacho que estaba en el hospital se puso de pie y se dirigió a mi esposo y le dijo, toma mi celular.
y háblale a quien tengas que hablarle y pide ayuda. No sé qué necesites, dinero, no sé. Toma mi teléfono y llama. Mi esposo se comunicó con un señor que era el delegado de la planta donde él trabajaba y le dijo lo que estaba sucediendo. Este señor, a cual le agradezco con todo mi corazón lo que hizo, llegó inmediatamente al hospital en una ambulancia bien equipada, con gente bien preparada. Vinieron a recoger a mi hija y la iban a llevar al Seguro Social. Cuando dijeron que se la iban a llevar al Seguro Social, yo no quería, porque para mí mi hija iba a estar mejor en un hospital particular que en el Seguro Social, según mi punto de vista. Yo me dirigí a mi esposo y le dije, no permitas que la lleven a ese hospital, ahí me la van a matar. Que me disculpen los del Seguro Social, pero esa fue mi respuesta, de la cual ahora me arrepiento, porque gracias al Seguro Social y a una doctora a la cual desconozco su nombre, salvaron a mi hija. Obviamente, movidos por las manos de Dios y de mi Virgen Bella. Ahí recibieron a mi hija y nos dijeron que no había un respirador. Pero la doctora que estaba por salir de guardia dijo que ella tenía uno y ella ya se iba, pero regresó. No sé por qué algo había olvidado y ella fue la que escuchó sobre mi hija y ella nos facilitó su respirador. Y fue ella misma quien se lo conectó. A mi esposo y a mí nos permitieron estar toda la noche con la niña, porque igual el pronóstico era malo. Posiblemente la niña no iba a pasar la noche completa. Es bien difícil. Yo tenía miedo que mi hija de repente tuviera un movimiento malo que nos indicara que había llegado el momento. Pero gracias a Dios pasó toda la noche tranquila, grave, muy grave, pero estable. Llegó el día siguiente, pasó la mañana, todo igual, sin ningún cambio, pero a eso de las 4 de la tarde del día siguiente iniciaba la visita, cuando de repente mi hija entró en paro cardíaco. Y fue entonces cuando le grité a las enfermeras, le grité al médico, inmediatamente pusieron el biombo, trajeron el carrito rojo y empezaron a reanimar a mi hija. A mí me sacaron. Yo estaba afuera y fue cuando me acordé de Dios y le pedí, sálvame a mi hija. Te lo pido, sálvame a mi hija, no me la quites, Señor. En ese momento llegó mi hermana y me abrazó. Le dije, mi hija está en paro. Tengo mucho miedo, yo no quiero que le pase nada. Mi hermana me regaló una estampita del Señor de la Divina Misericordia y me dijo, guárdala contigo y todos los días rézala y pídele que la niña se salve. Pídele, pero pídele con fe. Y así lo hice.
Empecé a rezar todos los días que mi hija estuvo ahí, porque salió del paro, gracias a él. Y empecé a rezar todos los días. Y mi hija grave, 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 pero estable. Cuando mi hija tenía ahí más de 10 días, 15 días, no lo sé, un domingo le dije al papá de mi niña, ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia. Aquí por el seguro hay una que está como a 3 cuadras. Quédate con ella. Quiero ir a platicar con él. Quiero ir a rogarle personalmente que me salve a la niña. Y me fui. Cuando llegué a la iglesia, la gente comentaba, unas señoras comentaban sobre el caso de la niña que se había bebido una cubeta de agua. Obviamente, hablaban muy mal de la mamá, descuidada, que no tuvo cuidado de la criatura y se fue a una cubeta con agua sucia. Entré y me acerqué a Dios por primera vez y le supliqué, no me quites a mi hija, devuélvemela, Señor. Virgencita, yo te rezo tu rosario, devuélveme a mi hija. No me la quites, no me la quiten. Cuando yo regresé al hospital, antes de entrar al cuarto, salió su papá y me dijo, ven, te tengo una sorpresa. Y entré con él. Lo primero que vi fue a mi hija, despierta, con sus ojitos adormilados por los sedantes, pero había despertado. Le habían quitado el tubo endotraqueal. La habían desconectado y la tenían con oxígeno todavía y el casco. Obviamente tenían todo preparado por si la niña volvía a recaer. Y cuando yo la vi, me sonrió, con una sonrisa triste, una sonrisa débil, pero me reconoció y me sonrió. Ahí comprendí que Dios existe y que nunca se ha alejado de mí. Fui yo la que estaba alejada de Él, y así como yo me alejaba de Él, aún hay muchos que están alejados de Él y no quieren darse cuenta que Dios nos ama y que Dios quiere que lo sigamos y que quiere que creamos en Él y que hagamos su voluntad. Yo creo que eso fue una sacudida en mi vida para decirme, hey, aquí estoy. Yo soy tu creador. Aquí estoy. ¿Por qué me ignoras? Ella es mi madre. ¿Por qué la ignoras? Mi niña regresó a casa. Me dijeron que a los pocos días la llevara a consulta para ver si no tenía secuelas. Bendito Dios. No le encontraron secuela alguna. Al parecer todo está muy bien. Es una niña muy lista, muy cariñosa y está creciendo. Va creciendo y creciendo. Ella me dice que ella conoce a ese señor de la cruz, que ella lo vio una vez o lo soñó, pero lo soñó de pie.
y que un día la vio llorar y que le dijo: ¿por qué lloras? ¿Quieres irte con tu mamá? Y que la niña le dijo que sí. Dice que le dio una nalgadita o una cachetadita, no sé, y le dijo: ándele, váyase con su mamá. Y yo lo creo. Mi hija me lo dice y yo lo creo. Rezo el rosario porque creo en él y porque creo en Dios y porque creo en la Virgen, que ese día se desprendió del marco para caerse en la cubeta junto con mi hija y cuidarla como una verdadera madre. A veces ando cansada, vengo cansada de mi trabajo, trabajo todo el día, desde la mañana hasta la noche. Pero a veces me hablan por teléfono y me dicen: Chapis o Silvia o como me quieran llamar. Hay una persona que acaba de fallecer, ¿le podrás ir a rezar? Yo a veces dijera: ando cansadísima, pero no puedo decir que no, porque la Virgen nunca me dijo que no y porque Dios nunca me dijo que no cuando yo le rogué que me devolvieran a mi hija. Y con todo mi corazón y con mucho gusto, ahí estoy, rezándole al difunto, rezando a las almas, rezando novenarios, levantando la cruz. Y a todo el que pueda y me sea posible, le hablo de él. Dios existe y te ama. Jamás se ha apartado de tu lado. ¿Eres tú el que te has alejado? ¿O eres tú el que no quieres abrirle tu corazón? Pero Dios está contigo todos los días de tu vida, en los momentos felices, en los momentos tristes, en los momentos dolorosos, siempre ha estado contigo. Las personas que quizá han experimentado testimonios como el mío, me creen y me entenderán. Las personas que aún no lo han vivido, aún tienen incredulidad, pero yo les pido: acérquense a Dios, acérquense a misa, pídanle perdón a Dios, estén preparados, porque no sabemos qué viene más a futuro. Estén preparados porque no sabemos qué viene mañana. Yo no sabía lo que iba a pasar, pero pasó. Pero gracias a Dios, a pesar de ser una oveja perdida, Dios me encontró. Dios me encontró y